Bienvenidos a nuestro programa de Medicina General. Hoy, antes de empezar con el tema en sí, vamos a hacer un pequeño inciso, sobre todo pues en relación a algún que otro comentario que ha habido respecto al programa. Comentario respecto a los tratamientos de las enfermedades. La pregunta alguna que otra vez ha sido más o menos: ¿por qué no se centra el programa un poquito más en los tratamientos? ¿Por qué no se especifica un poquito más? Por ejemplo, pues en determinadas enfermedades pues hablamos de que el tratamiento es antibiótico y nos limitamos a decir eso y no ahondamos un poquito más. Bueno, esto se hace principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que el programa sería bastante más arduo si andamos con qué medicamento se puede dar, con qué dosis se debe dar, cuánto tiempo. Eso por un lado. Y segundo y principalmente es porque consideramos que este programa es sencillamente orientativo. Es para darles una noción de lo que son las enfermedades más importantes, las más conocidas, pero no se pretende que sepan tratarlas con ello, ni siquiera diagnosticarlas, simplemente para que tengan una idea, para que puedan encauzar un problema propio y sobre todo para que puedan ver si eso que se supone que uno tiene es más grave o menos grave y se consulte sin demora al médico. Pero desde luego lo que no pretende es que ustedes sustituyan nuestra labor, entre otras cosas porque nos quedaríamos sin trabajo y tampoco es plan. Entonces, bueno, dejamos ese inciso y empezamos con el programa de hoy, que acabamos hoy con el tubo digestivo. Con la última parte del tubo digestivo, y vamos a ver, antes que nada, vamos a hacer un pequeñito recuerdo anatómico para que vean lo que son las zonas. Supongo que la zona la conoce todo el mundo, pero bueno, conoce la parte más externa. Por dentro es un poquito más complicado y no se conoce, por eso vamos a verlo. Vamos a ver el dibujo. Evidentemente vamos a hablar del recto, sobre todo de los problemas del ano. Esto más o menos sería el ano. Esto de aquí es el músculo, el esfínter externo, y por aquí ven un montón de salientes. Estos boquetitos son salientes, son por donde drenan algunas glándulas, y es importante porque ahora las veremos, los problemas que pueden dar. Y aquí tenemos también señalado, un poco más oscuro para que se vea bien, un nódulo, un nudo hemorroidal, ¿de acuerdo? Ya hablamos el otro día de las hemorroides. Esto de aquí es un plexo vascular, que es lo que se llama hemorroide cuando crece más de la cuenta y empieza a dar problemas, ¿de acuerdo? El esfínter externo, hemorroides, y aquí las criptas de las glándulas, que son lo que vamos a ver hoy como más importante. Vamos a pasar para que vean. Bueno, aquí tenemos un corte para que se vea la hemorroide en sí, el esfínter externo, que sería esto, pero sobre todo nos vamos a fijar en este corte. Es un corte un poquito complicado. Esto es el recto, aquí el ano, la línea dentada que hablamos el otro día. Esto es el esfínter, lo que cierra propiamente. Y bueno, pues no lo vamos a describir, pero aquí ven que existen muchos músculos, esto es músculo, esto también, esto es hueso, y se crean diferentes espacios. Aquí hay un primer espacio pelviano, un segundo espacio pelviano, un tercer espacio, que es lo que se llama fosa isquiorrectal, en fin, muchos compartimentos distintos que delimitan determinados problemas que vemos al final del programa. ¿Cuál es nuestra primera patología que vamos a tratar hoy? ¿Cuál es el primer problema que vamos a ver hoy? Como de costumbre, lo trato todo con terminología nuestra, terminología médica, pero pasamos a explicarlo por si algo no se entiende. Esto sí se entiende, supongo. Esto es lo que puede dar alguna duda. Significa picor. Prurito es picor a cualquier nivel. Picor como puede aparecer en las vesículas de la varicela, por ejemplo. Picor, ¿de acuerdo? ¿Por qué se utiliza esa palabra? Bueno, pues porque estamos acostumbrados a llevar palabras más complicadas y en esto no perdemos la pauta. El prurito anal. Ya sabemos lo que es. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, en primer lugar, esto aparece generalmente en crisis paroxísticas, es decir, aparece en momentos determinados con una gran intensidad y luego vuelve a desaparecer, y luego cuando aparece otra vez con gran intensidad, es decir, no va poquito a poco y cede poquito a poco, sino que aparecen pequeños picos.
Picos que sobre todo se dan por la noche. Es más frecuente que aparezcan por la noche. Ahora veremos por qué. ¿Qué más decimos de él? Pues que aparece sobre todo en las personas más mayores, entre los 30 a 50, quiero decir porque uno viendo esto pues siempre se acuerda de las típicas lombrices de los niños. Es otra forma de prurito, pero bueno, pues en porcentaje queda bastante por debajo de lo que suele ser el de los adultos, que es mucho más frecuente. ¿Por qué se produce? Bueno, tengan en cuenta que el ano todo el mundo lo localiza, sabe exactamente dónde anda, y piensen que es una zona anatómica que está muy protegida. ¿Qué es lo que condiciona esto? Pues que es una zona donde se acumula más humedad y donde la temperatura generalmente es mayor que en el resto del cuerpo. Ese aumento de la temperatura y ese aumento de la humedad nos puede dar ciertos problemas. ¿Qué causa? ¿Cuáles son las causas del prurito? Bueno, pues dentro de las causas hay que destacar algunos problemas anatómicos que pueden condicionar la aparición del prurito. Problemas anatómicos como pueden ser las hemorroides, que ya hemos hablado de ellas, como puede ser una fisura, como puede ser una fístula, como puede ser un absceso. Ese tipo de problemas se encuadran dentro de los anatómicos. Otro tipo de problemas infecciosos. Hay algunas infecciones, acabamos de hablar de las parasitarias, que también pueden producir esto. Problemas dermatológicos, como por ejemplo pues cualquier tipo de dermatitis, un eczema, ese tipo de problemas también dan prurito. ¿Qué más problemas tenemos? Bueno, pues incluso por algunos fármacos, algunos laxantes, algunos antibióticos, como por ejemplo las tetraciclinas o la eritromicina, también puede ser responsable de esto. Y bueno, vamos a poner aquí otro que son productos locales. Y aquí voy a citar textualmente el libro porque existen algunas cosas un poco más... Bueno, productos locales sobre el ano como pueden ser los ungüentos. Bueno, desodorantes, cito textualmente el libro, desodorantes en esta región, pues evidentemente alguien los usará porque está descrito que dan problemas. Polvos, y no vale chiste fácil. Y bueno, pues la lanolina, jabones, jabón sí, evidentemente. Bueno, esos productos pueden dar este problema. Y teníamos una última, sí, algunos problemas. Y esto es importante no solo por la frecuencia, sino porque hay que evitarlo. Conducta. Problemas de conducta no quiere decir que cuando nos portemos mal se nos castigue con esto, no. Problemas de conducta quiere decir algunas determinadas cosas que pueden conllevar como consecuencia el prurito. Sobre todo, pues bueno, ya hemos hablado de que el aumento de la temperatura es condicionante de, entonces todas aquellas prendas interiores ajustadas, muy calurosas, sobre todo a la hora de dormir, pueden ser condicionantes de esto. Por supuesto, una falta de higiene también es condicionante de ello. Algunas, bueno, vamos a ponerlo también, aprovechamos este huequito, la dieta. Bien está descrito que determinados productos pueden desencadenarlo. El café, las bebidas de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, además. También el chocolate, la leche incluso, en fin, esto ya es... Desde luego no nos vamos a quitar todo esto en caso de que aparezca, pero bueno, ahí queda. Y todo esto serían causas y aquí ponemos una causa importante, que hasta el 50% de ellos se debe a esta causa. Queda claro. Hasta el 50% de las veces no sabemos qué es lo que lo provoca. Ignoramos la causa del prurito, ignoramos nosotros. Supongo que el doctor tendrá algo que decir al respecto, pero desde luego nosotros hasta en el 50% de los casos no sabemos por qué aparece. Pero bueno, pasamos a otro punto. El problema de esto es que muchas veces se recicla y es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque cuanto más pica, más rascamos. Y las lesiones por rascado
aumentan el prurito. Por el rascado se produce dermatitis, se producen escoriaciones y todo eso va reciclando el problema. Se hace un círculo vicioso que una cosa fomenta la otra y la otra la una. ¿De acuerdo? Por eso luego veremos en el tratamiento que esto hay que cortarlo y es importante cortarlo. ¿Cómo diagnosticamos este problema? Bueno, generalmente con la historia y la exploración es más que suficiente, en algunos casos el tacto rectal. Tratamiento, pues evidentemente hay que buscar la causa. Una vez que sepamos la causa, el problema se soluciona tratándola directamente. Para cortar esto es importante dentro del tratamiento cuidarse las uñas, cortarse bien las uñas para evitar esas lesiones por rascado. Que existen, que esto empieza a ser una guarrería, pero es que las cosas son así. Y bueno, por supuesto, mantener una higiene muy en condiciones. Vamos a pasar al siguiente punto. No nos alejamos. Seguimos en la zona. Y pasamos a la fisura. Supongo que todo el mundo sabe lo que es una fisura, pero aún así lo decimos. La fisura se define como una solución de continuidad, es decir, un desgarro, una rotura de la pared, una rotura longitudinal, digamos si esta es la pared del recto y aquí digamos el ano, pues supone una rotura, una solución de continuidad longitudinal, ¿de acuerdo? Esto sería una fisura, la mayoría de las veces en la pared posterior, ¿de acuerdo? Y, bueno, no lo he pintado, pero viene más en línea media, pero bueno. Una fisura que puede ser aguda o crónica. Aguda y crónica que además de ser una diferencia en cuanto al tiempo, es una diferencia anatómica también. ¿Por qué? Porque la aguda es una lesión mucho más superficial, mientras que la crónica, la fisura crónica, nosotros a través de este corte, de este desgarro, llegamos a ver ya las fibras musculares. Y además esto se acompaña de otros dos núcleos anatómicos definidos. Esto se define como una triada. ¿Por qué? Porque existen tres elementos asociados a la fisura. Existe, bueno, más o menos. Como dibujante ya saben que no soy gran cosa. Existen dos núcleos asociados. Uno de ellos es una gran hemorroide que se sitúa en uno de los polos, que es lo que se denomina hemorroide centinela. Centinela por eso, porque está ahí vigilante, está siempre en uno de los extremos. Y en el otro extremo se forma un nódulo. Ese nódulo es lo que constituye el tercer elemento de la triada. ¿De acuerdo? Uno y otro.